Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 24. Hechos 15, 24. ¿Ya lo tienen? Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os es inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a que circuncidaros y guardar la ley. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que hables a nuestras vidas y que seas tú obrando en nuestros corazones. Bendícenos y habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, también les mandamos un saludito. Tomen asiento. Les mandamos un saludito a los que nos están viendo ahí a través de internet, a los que nos ven en pedacitos, a través de los fragmentos, reels, qué sé yo, ¿verdad? Les mandamos un saludo. Y bueno, una de las cosas que yo creo que podemos aprender acá, esto que acabamos de leer, pues es algo que estaban preguntándose Pablo y Bernabé, ¿no? Para no leerles toda la historia, se las cuento yo poquita y parafrasear, que me gusta mucho hacer eso. Pablo y Bernabé fueron llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Y estaban aquí con pues sí, de repente con la necesidad de que de repente alguien se mandó solo y fueron a predicar, pero noten ustedes que no estaban predicando la palabra de Dios, ni estaban predicando a Jesucristo, sino habían decidido ir a predicar las reglas de cómo deben de seguir a Jesucristo, ¿verdad? Predicar las reglas no es lo mismo que predicar de Jesús. Predicar reglas no es lo mismo que predicar la palabra de Dios. Predicar reglas son eso, solo reglas. Amén. Entonces, viendo esto, bueno, pues vamos a ver un poquito de cómo, ¿recuerdan cómo Dios llamó a Pablo? ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo fue llamado, él era un perseguidor de la iglesia que llevaba a rajatabla lo que le habían enseñado. Él era judío, de los fariseos, de aquellos que seguían, pero al pie de la letra, la palabra. Y entonces la ejecutaba, y a todos los cristianos borloteros que estuvieran hablando de un mensaje diferente que era Jesucristo, a esos los apresaba, los agarraba y los mataban, ¿no? De ahí viene Pablo. Hasta el punto en donde Jesús se le aparece, tiene un encuentro con Dios, y Jesús mismo le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, en ese entonces se llamaba Saulo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces cae del caballo, ¿verdad? Queda ciego en ese momento por el encuentro que tenía con Dios. Tiene su proceso de sí, Señor, ya te obedezco. ¿Cuándo nos ha pasado de sí, Señor, ya te obedezco? A ver, levanten la mano. Ya todos pasamos por el proceso de sí, Señor, ya te obedezco, ¿verdad? Y entonces a Pablo le pasó lo mismo. Pero ahora se encuentra predicando el evangelio junto con Bernabé, y bueno, hacen varios viajes, y en estos primeros viajes, bueno, se encuentran con esta parte que alguien estaba predicando ahí de algo de reglas en lugar de predicar de Cristo, y aparte que ni los mandaron, o sea, se mandaron solos, ¿no? Pablo, hermano Pablo, arréglele ahí. En el libro de los Hechos, capítulo 14, Pablo se ve a sí mismo refiriéndose a los que estaban ahí en sus tiempos, hablándoles de la palabra de Dios, a los gentiles, a los que habían sido en su momento religiosos, a los judíos. Y Pablo les habla y bueno, pues les expresa estas palabras, ¿no? En Hechos 14, 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo les estaba explicando cómo Dios hace caer la bendición sobre justos e injustos, y no importa, a Dios no le importa que tengas mucha fe o que tengas poca, como quiera Dios te bendice. Él bendice a su creación, ¿verdad? Hasta si eres ateo, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque eres parte de su creación. Si obedeces ciertas cosas que son bíblicas, pues de todas maneras Dios te bendice, ¿sí? Hay cosas que por ahí hay igual cosas bíblicas que si no crees en Dios y las practicas, te empobrecen, ¿verdad? Por eso, independientemente de tu fe o de tu convicción que tienes hacia Dios, Dios nos bendice. Y aquí hay algo bien interesante porque Pablo viene de reglas. Bernabé pues viene a ser escogido de parte de Jesús, pero él tiene una forma de ser, una forma como de ser el resistol de la fe, por así decirlo, porque le predican a gentiles, le predican a judíos, y para él es exactamente lo mismo. Pero Pablo tiene esta oportunidad donde les está hablando que a todos los bendice de la misma manera, y es porque acababan de orar por alguien y Dios le hizo un milagro tremendo. Y en este lugar que era lleno de gentiles, adoraban al dios Júpiter, al dios Mercurio y sabe cuánto. Bueno, pues a Pablo y a Bernabé les ponen así. A Bernabé le ponen Júpiter y a Pablo le ponen Mercurio. Y justamente estaba ahí cerquita el templo de Júpiter, y hacen llamar a la gente del templo para que traiga ofrendas para Júpiter, que era Bernabé. Y Pablo les empieza a decir, no, nosotros no necesitamos su veneración ni nada por el estilo, venimos a predicarles de la palabra de Dios y no somos ni especiales, ni ustedes ni nosotros. Dios ha sido especial con todos. ¿Cuántos sienten que la bendición de Dios está siempre con ustedes? Amén. Si estás bien, si estás mal, Dios como quiera nos bendice. Pero entonces Pablo les estaba tratando de explicar que no importa que fueran gentiles, que no importa que ellos en algún momento fueron judíos y a hoy son cristianos, ¿verdad? Que creen en Jesucristo, que la bendición de Dios siempre ha salido para ellos y que esta bendición no venía sino de Dios. Bueno, pues de repente vienen, después de esa explicación y como que no quisieron aceptar el cargo de dioses, vienen detrás unos judíos que empiezan a instigar. Y pues bueno, lo que tocaba era apedrearlos, y comienzan ahí a apedrear al buen Pablo, ¿verdad? Te voy a apedrear, Pablo, si vuelve a sonar ahí. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oiga, pasar todas estas cosas está pesado, ¿no? Predicando la palabra, bueno, pues se lo recetaron a Pablo, casi lo matan, casi lo dejan ahí, pensando que estaba muerto, lo dejan ahí tirado, pero él estaba todavía consciente y estaba vivo. ¿Cuántos de nosotros nos rajaríamos si el trabajo de servir se tratara de que el riesgo de que te apedrearan y te mataran? Algunos acá en la iglesia de repente se rajan de ser servidores porque dicen, uy no, acá nos sugieres, alguien ya me hizo el feo, pastor, les dije pásele acá y me dijo no, mejor me voy para acá. No, si alguien hizo eso en esta mañana, no me pasaron el chisme, no he platicado con nadie, pero sé obediente, hombre, los están pasando a un lugar, ¿verdad? Pero bueno, muchos se rajan porque le sufren en el evangelio, dicen ellos. Oiga, esto sí era sufrir, ¿no? Que los apedrearan y los agarraran a golpes, eso sí era sufrir. Y nosotros apenas con unas cuantas cositas ya pensamos que nos hacemos, ¿verdad?, los mártires, y decimos, ¿cómo sufrimos nosotros? Pero en realidad no sufrimos tanto. Muchos de nosotros creemos que la vida del cristiano pues tiene que ir rodeada de reglas
o de circunstancias, y Pablo lo creía muy firmemente. Pablo decía, pues es que tiene que haber reglas en las que nosotros podamos desempeñar nuestra fe. Y Pablo, de alguna manera, pues dentro de su caminar, se ve a sí mismo pues con su pasado, tratando de amarrar su pasado con su presente. Pues era un hombre de reglas, un hombre que las llevaba a cabo, que hasta mataba cristianos, pues como que quería llevar a su cristianismo y también cuadrar a los cristianos de sus tiempos. Quiero que me acompañen ahí en Hechos capítulo 15, verso 36. Hechos capítulo 15, verso 36. Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila. Paréntesis, ¿qué le pasó ahí a Juan Marcos? Bueno, le pasó que al ver estas cosas, de estos viajecitos, de repente le entró el, ay, Jalisco, en mi casita estaba mejor. Y entonces cualquiera mortal de nosotros, yo creo que nuestros 5 sentidos, pues nos hubiésemos rajado, ¿verdad? Oigan, los viajes que hacían, si nosotros viajamos más de 5 horas en camión, ¿cómo se siente uno? Apaleado, ¿verdad? Cansado. Bueno, estos viajes de 5 horas no eran en camión, eran caminando y sufriendo todo lo que tenían que sufrir, el calor, el cansancio, la sed, todo. Estos viajes eran de esfuerzo físico. Oiga, que el que se hubiese rajado un muchacho así, Juan Marcos, y que le hubiera dicho, ay, estaba más cómodo con mi mamita, ¿verdad? En mi casita, pues era natural, era muy normal. Es como si ahorita dijéramos, ¿quién de ustedes ha faltado un domingo a la iglesia? A ver, levanten la mano todos que alguna vez han faltado un domingo a la iglesia. Ah, ya. Yo ya me voy, ya no voy a ser pastor de ustedes porque son unos faltistas, ¿no? Algo así les pasó a los hermanos. Gracias, hermano Pablo. Algo así les pasó al hermano Pablo, que dijo, yo ya no me junto con ese Juan Marcos que nos dejó ahí a mitad del camino y que se regresó a su casa. Bueno, justamente eso es lo que le pasó a Pablo, que sus reglas le impidieron ver más allá de esto, y entonces se agarran entre una discusión muy acalorada y dice ahí en el versículo que sigue, dice, pero a Pablo no le parecía bien llegar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cada quien agarra a su lado. Pablo se va para un lado y Bernabé decide seguir batallando con el que en algún momento falló. Vamos a llamarle así, entre comillas, falló. ¿Cuántos creen conmigo que sí es así como muy natural, que con todo lo que les pasaba, sí dan ganas como de regresarse a su casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se hagan a que sí les pasa cada domingo a ustedes. De repente así, ay, no, es que hace mucho frío, no, aquí me quedo en mi casa, ¿verdad? Imagínense que Dios nos dijese, como decidimos quedarnos en nuestra casa ese día, que somos desechados, no, estaríamos sin iglesia. Pero bueno, Pablo hizo esto, y yo creo que es parte de la identidad que tenía él por su educación, por su trasfondo de donde venía.
Pero eso no lo justifica, porque en Dios, ahora en Jesucristo, vivimos bajo la gracia de Dios, y que no le predica ni a judíos ni a griegos, le predica a todos, y que la palabra de Dios es para todos, que el amor de Dios es para todos, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana para todos. Aún por aquellos quienes en algún momento se equivocaron, también es para nosotros. Para aquellos quienes cometieron un pequeño o un gran error en algún momento de sus vidas, Dios tiene esperanza para todos nosotros en cualquier momento. ¿Cada cuándo son nuevas estas esperanzas o esta misericordia que Dios tiene para nosotros? Cada mañana, todos los días. Eso es para nosotros. Pero Pablo como que se le olvidaba de estas cositas, ¿no? Pablo llega al punto en donde pues sigue su curso de su ministerio, apartados cada quien. Y bueno, pues el título de la predicación le he puesto a más rápido cae un hablador que un ¿qué? No le completé, ustedes lo dijeron. Pero entonces, bien le pude haber puesto, y es para las redes sociales ahí para que me tiren ahí con ganas, bien le pude haber puesto, no sé, el beneficio de consolar, el beneficio de restaurar al caído, qué sé yo, ¿no? A Pablo se le olvidó en realidad lo que él mismo representaba para los judíos, para los gentiles. Y es que él mismo representaba algo malo porque él era perseguidor de la iglesia. Para los judíos era un retractor de su fe, porque lo conocían aparte. Era de las personas importantes que ejecutaban la persecución de los cristianos. Y él les predicaba a los judíos, le predicaba a los gentiles, ¿verdad? ¿Y quién se imagina que lo hacía que lo aceptaran? Bernabé tenía ese trabajo. Bernabé hacía que aceptaran a Pablo como alguien que ya había cambiado, que su pensamiento era diferente y que no venía a perseguir a la iglesia, venía a predicar del Señor Jesucristo. Quien le dio esa oportunidad fue Bernabé todo el tiempo. Mientras caminaban juntos, Bernabé era la carta de presentación de Pablo, donde verdaderamente daban evidencia de que Pablo había cambiado. Y Bernabé le estaba dando esa oportunidad. Pero ¿cómo vemos eso? Bueno, lo vemos aquí, donde leímos que apedrearon a Pablo y casi me lo dejan muerto. ¿Sabe que si Pablo no hubiese sido acompañado por Bernabé, en 5 días me lo hubieran apedreado y no hubiera predicado nada? Lo hubieran matado, porque era lo que le tocaba. Así como casi lo matan en este punto donde estaba predicándole ahí a los gentiles y a los judíos ahí que estaban ahí rodeados, bueno, que casi lo matan, eso es lo que le hubiera pasado si él hubiese predicado solito. Pero entonces Bernabé era el testimonio de lo que Pablo ya era un hombre nuevo, que verdaderamente había cambiado y que tenía un nuevo estilo de vida, que Pablo estaba predicando de Jesucristo y no de su persona ni de reglas. ¿Por qué les preocupaba a Pablo y a Bernabé que estaban yendo a predicar personas que no les mandaron de reglas? Porque justamente no estaban predicando de Jesucristo, estaban hablando de reglas. Pero al mismo Pablo se le olvida esas cosas. Y cuando se presenta la oportunidad de llevarse a Marcos, se pelea por reglas y dice: nos abandonó, no te lo lleves. ¿Cuántos hemos fallado delante de Dios? Si Dios no nos hubiese dado oportunidad, no estuviésemos aquí. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Pero a veces cuando ya nos vemos más arregladitos, cuando ya Dios reafinó nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, se nos olvida que alguien tuvo la misericordia de nosotros y que nos restauró. Y ahora ya muy ungidos nosotros, vemos así a la gente y decimos: pecador. No me puedo juntar contigo porque eres un pecador. Oiga, esa era la actitud. Si hubiesen tenido esa actitud contigo mismo, es más, si Bernabé hubiese tenido esa actitud con mismo Pablo, Pablo estuviera muerto en 5 días después de haber predicado. Nosotros no estuviésemos aquí si hubiesen tomado esa reprimenda con nosotros porque no cumplimos los estándares
que hoy queremos que la gente cumpla con nosotros. Pero entonces, Bernabé nos ha enseñado a caminar, que su nombre significa consolación, a caminar de la mano de Dios, bajo la gracia de Dios, ejerciendo el ministerio y hablando de su palabra y no de reglas. Hablando de la palabra de Dios y no de reglas. Porque finalmente Pablo sigue en las mismas, tratando de llevar su ministerio en las mismas. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren, vayan a Hechos capítulo 16, versículo 3 y 4. Hechos 16, versículos 3 y 4. Y dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Qué hizo Pablo? Aplicarle las reglas a Timoteo para que no los hubiesen apedreado, porque iban a ir a predicarle a los judíos. Seguía pensando con reglas en lugar de la palabra de Dios. Seguía escogiendo a la gente según las reglas. Que la misma palabra de Dios ni siquiera impulsa, sino que son reglas impuestas por los seres humanos para poder supuestamente llevar una santidad. Pablo no entendía que la misericordia que él mismo había sido beneficiado, en la que él mismo había recibido, oiga, él no la estaba aplicando con nadie. Pablo había decidido a rajatabla ponerle e imponerle las reglas a todo mundo. Gracias. Así es que cuando nosotros entendemos esto, pues bueno, Pablo dice: y al pasar por las ciudades se entregaban ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Estaban predicando reglas. ¿Estaban predicando qué? Reglas. ¿Quiénes las pusieron? Los ancianos. Dice ahí, quienes las estaban poniendo eran los ancianos y los apóstoles que ellos mismos habían acordado. ¿Ya me quito este? Que los mismos apóstoles habían acordado y que finalmente eran reglas impuestas por hombres. Después, en este último versículo que vamos a leer, dice en 2 de Timoteo 4:10. Acompáñeme ahí a 2 de Timoteo 4:10. ¿Ya lo tiene? Pablo está en la cárcel y manda esta carta a Timoteo y le dice aquí en este versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Oiga, las reglas no acercan a la gente, las reglas alejan a las personas de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros cerráramos la puerta a las 11:05 y ya nadie entrara? Habría alguien allá afuera diciendo: pastor, ábrame. Y yo le digo: no, porque llegaste tarde. Probablemente nos quedábamos con la mitad de las personas y no hubieran escuchado el mensaje de hoy, ¿no? Las reglas alejan a las personas de Dios. No trae una convicción. Quizás en Demas había seguramente una apariencia, y como las reglas decían que tenían que ser de cierta manera, la gente empieza a poner caretas y cumplen las reglas porque hay que cumplirlas. Imagínense que de pronto dijéramos: todos los que son hijos de Dios tienen que levantar su mano derecha como regla del día. Todos los que la levanten sí son hijos de Dios. Entonces todo el mundo: no, sí. Yo levanto la mano y soy hijo de Dios, claro que sí. Pero entonces no se trata de reglas, se trata de tocar el corazón de las personas y que las personas tengan un encuentro con Dios y cambien su manera de ser. Las reglas nos alejan de Dios, pero cuando hay una relación con Dios, cuando hay un confrontar con el corazón de nosotros con Dios,
hay una convicción y un cambio de vida permanente. Amén. Decíamos que por ahí Pablo desechó a Marcos, ¿verdad? Ahorita vamos a leer qué le pasa a Marcos. Dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, también se fueron. Dice: solo Lucas está conmigo. Pablo se queda solo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ah, mira qué chistoso, ¿verdad? Ahora sí te es útil, mi querido Pablo. El Marcos que habías rechazado años atrás porque las reglas no te lo permitían, ahora sí te es útil. Después de que trabajó Bernabé con él, ahora sí te es útil. Después de que Bernabé fue el que le da la oportunidad de volver a servir, ahora te es útil. Mira qué curioso. Las personas que imponen reglas, las imponen a rajatabla y quieren imponer reglas, pero no se acuerdan que en un momento ellos mismos necesitaron de la gracia de Dios para poder ser aceptados, pero que también en su momento van a tener y recoger el fruto de la gracia de Dios sobre de otros que incluso les quisieron poner reglas, pero alguien más tuvo misericordia y ahora se benefició Pablo mismo de la misericordia de Bernabé. Lucas, quienes estaban ahí con Pablo, ¿de quién es discípulo? ¿De Pablo o de Jesús? De Jesús. Es decir, discípulos de Pablo no había ni uno. ¿Cuántos discípulos hizo Pablo? Todos los que trató de formar se le echaron a correr, unos se regresaron al mundo, otros se fueron a otros lados, y el único que le permaneció era Lucas, y no era de él, era de Jesucristo. Las reglas nos alejan de Dios, pero la misericordia y el amor acerca a las personas. Necesitamos ser como Bernabé, hermanos. En Hechos 4:36 dice que la palabra Bernabé es traducido hijo de consolación. Y eso es lo que Dios ha sido para nosotros. Ha venido a traer consolación a nuestras vidas. Las obras del Espíritu Santo son obras de consolación a nuestras vidas, donde siendo fuera del alcance de nuestras manos por nuestras reglas, porque no alcanzamos los estándares que el mundo rige o que pide, Dios sí le ajustamos en sus estándares simplemente porque somos sus hijos. Nos abraza, nos toma en sus manos y nos dice a cada uno: hijo, tú eres útil en la obra de Dios. No importa cuánto te ninguneen, tú eres útil en la obra de Dios. No importa cuántas reglas te pongan, tú eres útil para la obra de Dios. Y si repruebas, ¿qué crees? Mañana tienes la oportunidad de volver a pasar el examen, y como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, podrías volver a recoger esa misericordia e intentarlo nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes para nosotros, y las reglas que nosotros podamos, que no se nos olvide que nosotros usamos misericordia, y hay que también aplicarla a los demás. Caminar con misericordia y no tratar de que porque ya tenemos algunos añitos siendo buenos, nos creamos muy buenos, sino le podamos permitir a los demás que no lo son a seguir viniendo a Cristo. ¿A través de qué? De la misericordia. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. El anhelo de Dios es que nosotros ejerzamos el ministerio de consolación, de que podamos traer a aquel que fue reprobado a los pies de Cristo de nuevo. Aquel desecho de la sociedad, dice la palabra de Dios: de lo vil y de lo menospreciado he tomado yo para glorificarme. Atraer a aquel que fue reprobado por la sociedad y ahora puede cambiar. ¿En manos de quién? No las mías, sino las de Dios. Yo creo que cuando nos equivocamos, los primeros en enjuiciarnos somos nosotros mismos. Y decimos: es que yo ya no debería estar acá, ¿para qué voy a la iglesia? Los mismos en tratar de ponernos las reglas y decir quién sí y quién no, somos nosotros a nosotros mismos. Y yo creo con todo mi corazón que ninguno de nosotros debería de enjuiciarse a sí mismo poniéndose reglas que ni Dios mismo quiere ponernos.
Lo que anhela Dios es que cambies tu manera de vivir, que cambies tu manera de ser, y que no importa las reglas que el mundo ponga o los estándares que a veces quiera poner la iglesia sobre de nosotros. Hablando de iglesia en general, no Central Park, sino hablando de la iglesia en general, de ser de cierta manera, de alguna manera validar la oración de los que saben orar cuando pasan cosas, porque la Biblia dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y Dios les va a decir, apartados de mí, no os conozco. Así es que aquellos quienes Dios los usa para sanar enfermos, para liberar endemoniados, pues no son mucho, ni se crean tanto, porque en una de esas su destino es ir al infierno, por creerse mucho, por creer que la oración que ustedes hicieron es algo, porque el del poder es Dios, no nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes que la misericordia de Dios la tengo que vivir cada día, y que así me presente delante de Dios fallido en mis intentos por querer ser mejor, pues hay otro día y otra mañana para seguirlo intentando hasta que pueda cambiar y dominar aquellas cosas que dominan mi mente, mi corazón. Que nosotros mismos hagamos el esfuerzo de poder empujar la misericordia aún en nuestras propias vidas. Cuanto más aquellos quienes nos están viendo, familiares, amigos, de poder ejercer la misericordia de Dios sobre de sus vidas. No les pongamos reglas ni nos pongamos reglas a nosotros mismos. Acerquémonos confiadamente a Dios. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo único que tenemos que buscar es pedir misericordia de parte de Dios, vivirla y ejercerla. Yo quiero que cierres tus ojos y hagamos una oración, que le pidamos a Dios, Señor, perdóname si yo mismo me he reprobado para servirte, si yo mismo me he reprobado para hacer ciertas cosas. Perdóname si yo he reprobado a las personas poniéndoles reglas que ni yo mismo me pongo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido dirigidos por las reglas y no por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido enfocados en las reglas que el mismo mundo, que las mismas personas han puesto para oprimir a otros. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer misericordia en nuestras vidas y en la de los demás. Que podamos cada uno de nosotros, Señor, caminar contigo y permitir que cada uno de nosotros podamos vivir apasionadamente delante de ti. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestras vidas, Señor, sean cambiadas y transformadas, haciendo que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, piadosamente, abrazados, Señor, a tu palabra y no a las reglas humanas. Obra, Señor, en nuestras vidas y permítenos vivir con libertad nuestro cristianismo y ser tú obrando en nuestros corazones, buscando la santidad de nuestras vidas, no por obligación, sino como una responsabilidad y un gusto personal de ser apartados para ti.